Buenas tardes. Hoy les voy a hablar, mis niños, de algo bien importante. Fíjense que me detuve un poquito en este proceso de los temas del libro. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tema pasado nosotros vimos, conozco el bien y el mal, ¿verdad? Conozco y distingo el bien y el mal. Bueno, pues aquí yo me tuve que detener un poco porque quiero que esto quede bien importante para ustedes, que lo conozcan un poquito más, un poco más a fondo, que son los pecados, como lo que es el pecado mortal, el pecado venial. Vamos a ir viéndolo, lo vamos a ir desglosando y vamos a saber en sí qué son, cuándo puede ser, cuándo no, y todo esto que nos conlleva para que nosotros podamos recibir plenamente nuestro sacramento. Vamos a empezar con lo que es el pecado actual. Ustedes han de pensar que ¿qué es el pecado actual? Bueno, el pecado actual es los pecados que nosotros conocemos. Se divide en dos ramas. ¿Cuáles son? El pecado venial y el pecado mortal. Si se fijan en el venial, cómo está nuestro corazón, y en el mortal, cómo se ve ya. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Vamos a empezar por el pecado venial. El pecado venial es un pecado leve, no rompe nuestra amistad con Dios, pero, sin embargo, la afecta. Desobedecemos a la ley de Dios levemente. Es algo así como una pequeña travesura. Lo que tiene es que a la larga nos dispone al pecado mortal. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente es el pecado mortal. El pecado mortal es la violación con pleno conocimiento de la ley de Dios. Es una materia grave. Por ejemplo, la idolatría, la difamación, el asesinato, etc. Todas estas son gravemente contrarias al amor que debemos a Dios y por él a nuestro prójimo. Lo hace con voluntad propia, con conciencia, o sea, sabiendo que es un acto malo y aún así lo comete y no podemos comulgar en esta ocasión. También hay que tener conocimiento de los pecados capitales, que es lo que nos puede conducir también a los pecados mortales, como son soberbia, avaricia, ira, gula, envidia, pereza y lujuria. Para que un pecado sea mortal, necesita tener 3 cosas. Vamos a poner mucha atención porque esto nos va a hacer distinguir un pecado venial de uno mortal. Materia grave, es decir, que el pecado que se comete es realmente malo. El segundo, plena advertencia, es decir, que la persona sabe que eso que cometió es un pecado. Y por último, deliberada voluntad, es decir, que la persona, aun sabiendo que ese acto era un pecado, no le importó y lo cometió de todas formas. Muy bien, mis niños. Espero que les haya quedado claro lo que son el pecado venial y el pecado mortal, y también lo que nos lleva también a cometer otros pecados por ahí, que son nuestros 7 pecados capitales, que son los más comunes en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la pereza, por ejemplo, también la ira, nos enojamos a veces de todo, ¿verdad? Y más ahorita que estamos encerraditos. Bueno, aquí lo importante les voy a decir cuál es. Que si aunque nosotros hayamos cometido un pecado mortal, nosotros tenemos verdadero arrepentimiento y sobre todo nosotros sepamos y prometamos que no lo vamos a volver a hacer, podemos acercarnos a la confesión
y si de verdad estamos arrepentidos, se nos da la absolución, que quiere decir que podemos volver a comulgar. Pero hay que tener mucho cuidado en no caer en esto. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo pueden ser los pecados. Cuando nosotros vamos a ir a una fiesta muy importante o a algún lugar muy importante que nuestros papás nos van a llevar, nos arreglamos muy bien, ¿verdad? Las niñas con vestidos, a veces nos gustan mucho los vestidos claritos, los blancos, los en rositas, o los niños cuando traen una camisita blanca y que nos dicen nuestros papás, no te vayas a ensuciar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que de repente se nos antojó una paleta, la estamos comiendo y nos empezamos a manchar. Entonces, volteamos y rápido agarramos una servilleta y nos limpiamos y como que sí se nos quitan esas manchitas de paleta, ¿verdad? Así es un pecado venial. Nuestro corazón, nuestra alma, con esos pecados veniales que cometemos, pueden ser esas manchitas como veíamos en el corazón rojito y tenía esas manchitas. Así se nos empieza a ver nuestro corazón, nuestra alma. Y empezamos nos alejamos un poco de Dios con esos pecados, pero cuando cometemos un pecado mortal, ahí nuestro corazón, nuestra alma, es como si nosotros vamos caminando muy contentos y de repente hay un charco de lodo y nos caemos en él y cómo nos ensuciamos nuestra ropa. Y pues ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues regresarnos a nuestra casa a lavar el vestido o llevarlo a la tintorería para que se le caiga, ¿verdad? Tiene que tener un trabajo más duro para quitar ese tipo de mancha. Asimismo, es el pecado mortal. Nosotros, con el pecado mortal, como ya son pecados más graves, necesitamos la ayuda de un sacerdote y sobre todo de nuestra buena conciencia y nuestro arrepentimiento verdadero y sobre todo el propósito de no volver a cometerlo. Y ahí entonces sí, nuestra vestidura otra vez está disponible para recibir a nuestro Señor, sobre todo ya cuando comulgamos, ¿sí? Espero que les haya quedado claro en esta ocasión de lo que estamos hablando. Si tienen alguna duda o algo que quieran saber más o alguna palabra que no sepan su significado, pueden buscarlo o bien me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y yo trataré de darles explicación a esas palabras. Pero también quiero que sepan que para nosotros, para confesarnos, también necesitamos hacer los pasos de una buena confesión, ¿verdad? Para llegar bien a nuestro sacramento. Eso que nos quede claro por qué nos vamos a confesar antes de nuestro sacramento de la confirmación. Espero que se haya quedado bien subrayadito de por qué. Si no, les vuelvo a repetir, pueden dejarme su comentario si quieren saber algo más, si necesitan saber algo más, cualquier duda, cualquier situación, estamos para servirles. Bueno, chicos, en este momento damos por terminado este tema y espero que les haya gustado mucho y no va a haber ahora una tarea como tal en el libro porque no vimos tema del libro. Esto fue especial para que entendiéramos un poquito el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, de tarea, lo que van a hacer es ir escribiendo en su cuaderno qué pecados hemos cometido desde que tenemos uso de razón, porque también hay pecados que pudimos haber cometido. Por ejemplo, una vez me dijeron, maestra, y si por ejemplo cuando estaba chiquito yo le pegué a mi hermanito, pero fue sin querer, maestra. Pues, eso lo hacemos a veces inconscientemente, no sabemos que estamos haciendo mal, ¿sí? Porque a veces se cometen pecados sin nosotros saber que estamos cometiendo un pecado. Pero a partir de que nosotros ya tenemos conciencia de lo que estamos haciendo mal, a partir de ahí vamos a empezar a notar en nuestra libreta que hemos hecho mal. ¿Para qué? Para que después, más adelante, vamos a ver los pasos correspondientes para una buena confesión. Y allí es donde va a entrar tu lista. ¿Sale? Pues bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Y no dejen de rezar. Adiós.